permite la realización de las personas y de los grupos sociales. Por eso Brochero fue en ese sentido realmente un hombre que se adelantó de alguna forma a lo que dijo el concilio. No preguntó tanto si esto era promoción, si esto era espiritual, si esto era material. No, él sabía que tenía que promover integralmente. Por eso puso los ejercicios espirituales como la base de su pastoral. Vaya que le interesaba lo espiritual. Pero al mismo tiempo vio que esos hombres de carne y hueso tenían necesidad de aprender en la escuela, por eso puso la escuela, que había que alfabetizar a la gente, que había que enseñarle a leer, a escribir, a razonar, para que fueran adultos. Y por eso la Iglesia tiene que ofrecer ese aporte, y Brochero concretamente en su momento lo ofreció, para que creciera ese lugar. Él fue el inventor del camino a las altas cumbres, porque decía, tras la sierra, si no se conecta con la ciudad, ustedes la condenan a 60.000 personas, decía siempre él, al presidente Roca o a los presidentes amigos de él, le decía, ustedes están condenando al fracaso a todo ese mundo de gente que vive allá, que son argentinos, como son ustedes argentinos. Entonces, usted tiene la obligación, yo no le vengo a pedir nada de limosna, tiene la obligación de que aquel sector progrese. Y yo le estoy diciendo cómo tiene que progresar. Es el servicio que este cura sencillo prestaba, y es el servicio que tiene que dar la Iglesia. Por eso es un diálogo que tiene que hacerlo toda la comunidad eclesial con toda la comunidad civil. No diálogos de poder. La Iglesia no tiene que buscar otro poder que no sea realmente el poder moral, diríamos, si podemos hablar de algún poder. Pero tiene que buscar el progreso de todos y tiene que ofrecer su servicio para que crezca esa comunidad política. ¿Dónde están incluidas las personas? Lógicamente, porque el hombre es un ser político, entonces la Iglesia no puede ignorar esa realidad que procede del hombre mismo. Por eso el servicio es lo fundamental, ¿no? La figura del cura Brochero realmente es significativa y es interpeladora, ¿no? Creo que es la expresión cabal del pastor que a través de su ministerio, de su tarea pastoral, puso en práctica la dimensión social de la fe. Podríamos decirlo así, ¿no? Un hombre que supo ver claramente que el hombre era uno, ¿no? Y que entonces a partir de ahí hay una visión integral del hombre, hay un desarrollo integral del hombre, que deben tener todo lo espiritual, contener todo lo espiritual y al mismo tiempo también lo material, porque es un ser espiritual encarnado en una cultura, encarnado en una historia, es el gran sujeto, el hombre. Podemos decir, ¿no?, que Dios y el hombre son los dos grandes sujetos de la historia, ¿no? Entonces, el cura Brochero, que si Dios quiere, próximo lo tendremos en los altares, ¿no?, justamente expresa eso, ¿no?, ese vínculo entre fe y vida, fe y cultura, ¿no?, la necesidad del vínculo entre fe y vida, fe y cultura, esa expresión de ese mensaje al hombre de su vocación trascendente, ¿no?, que la vida no termina acá, ¿no?, y que lo que hacemos acá es tomado también por Dios, tiene también una virtualidad trascendente, ¿no? Pero el concilio hizo un aporte muy importante, Robay, también, que fue el tema del desarrollo de lo que son los laicos. ¿Qué nos podés decir a nosotros? El aporte, como vos preguntás, Carlos, del concilio laico fue extraordinario. En primer lugar, el concilio va a considerar positivamente al laico por lo que es, no como se hacía a veces antes del concilio, que se definía el laico por lo que no era. No es ni religioso, ni es religiosa, entonces laico, como si fuera una sobra. En primer lugar, la misma palabra laicos tiene que ver algo con la palabra laos, del pueblo, que era la traducción del pueblo de Dios. El laico es miembro del pueblo de Dios, miembro activo del pueblo de Dios. Por eso él tiene un ser y una misión eclesial, y cómo desde ahí, de su ser y misión eclesial, se va encarnando en la realidad económica, política, social y cultural que tiene que hacer en su trabajo y en su tarea. Por eso aquello que también decía Puebla, ¿no?, el laico es el corazón de la Iglesia en el mundo y el corazón del mundo en la Iglesia. Eso decía muy bien, ¿no?
Es decir, en el laico es donde se da propiamente la relación profunda entre iglesia y mundo. Por su misión, el laico tiene que vivir en la realidad temporal, tiene que construir las realidades culturales, económicas, sociales, políticas, la cultura misma. El laico tiene un rol protagónico. Por eso el laico tiene una misión en la iglesia y en el mundo. No es que el laico tampoco sea el hombre del mundo, no, es de la iglesia. Por eso la iglesia ha ido dando y ha ido reconociendo cada vez más roles adintra también del laico, y también la misión del laico hacia afuera. Por eso el laico es un miembro, como lo es la jerarquía de la iglesia. Por eso el mismo código habla de fieles cristianos y lo incluye al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos. Todos somos fieles cristianos, todos somos miembros del pueblo de Dios. En ese sentido, ningún carisma es más pueblo de Dios que otro. El Papa no es más pueblo de Dios que el cristiano, que el laico. Todos somos miembros del pueblo de Dios, con misiones diferentes. Por eso la iglesia es pluralista, tiene muchos carismas. El laicado está llamado a protagonizar dentro de la iglesia y en el corazón mismo de la sociedad y del mundo. Por eso, con su vida, con su testimonio, con su compromiso, por eso decíamos la importancia de que el cristiano sea un ciudadano realmente, ¿no? Yo me acuerdo una cosa de Don Bosco, que decían en su tiempo, los liberales de Turín tenían miedo porque este hombre tenía tanta influencia en la juventud. Y él les decía, no se preocupen ni tengan miedo, porque si nosotros formamos buenos cristianos, formamos buenos ciudadanos para la patria. Entonces, esa realidad de educar realmente para vivir la realidad ciudadana tiene un rol muy importante el laico. El laico tiene que sentirse protagonista en la iglesia y en el mundo. Tiene que tener su lugar. No hace falta que se le dé el espacio, lo tiene por derecho propio, por su bautismo. Es pueblo de Dios. Por eso hay que revitalizar para mí la categoría pueblo de Dios, que por ahí me parece que hoy la tenemos un poquito olvidada. Solo se entiende lo que es laicado si entendemos que la iglesia es pueblo de Dios. Robay, estamos llegando ya al final de nuestro coloquio, de nuestra entrevista. ¿Podría sintetizar brevemente, en pocas palabras, cuál sería el legado del concilio en la Gaudium et Spes y en el discurso de Pablo VI para todos nosotros? Para mí el diálogo, la actitud fundamental del concilio fue la actitud dialogal, que ya Pablo VI había dicho en su carta del inicio del pontificado, Ecclesiam Suam, que la iglesia tiene que ser abierta, tiene que ser un lugar de diálogo, tiene que estar dispuesta a servir al hombre, servirlo al hombre en su realidad misma, en donde vive, el hombre situado en la historia, el hombre situado en la estructura de la sociedad. A ese hombre tiene que hablarle, a ese tiene que dirigirse. El Concilio Vaticano II ha querido ser un acercamiento y una inserción profunda en la humanidad. Yo creo que la Constitución Pastoral, el aporte más grande que tiene, que está en el capítulo 4 para mí, y que en el fondo atraviesa todo lo demás, está en esa dialogicidad y en esa actitud de servicio, en algún sentido desinteresada de la Iglesia al mundo. La Iglesia no busca formas de poder, busca simplemente servir al mundo desde Jesucristo. Es la misión que el Señor le ha dado, servir. El concilio ha recordado cosas evangélicas, ha recordado que la Iglesia tiene una diaconía con el mundo, tiene que servirlo, entonces tiene que escuchar las necesidades que el hombre de hoy tiene y tiene que procurar de su misión tratar de satisfacer lo más posible a esos anhelos del hombre, a esas aspiraciones profundas que están en el corazón humano. Como lo decía también el mismo Pablo VI, ¿no? Hay que conocer la historia, las ideologías que le inspiran, las aspiraciones humanas, y allí la Iglesia tiene que meter su evangelio, en lo que es estrictamente una aspiración, a la justicia, a la dignidad, a la igualdad de oportunidades, a la paz, a la convivencia, a la solidaridad. La Iglesia tiene que estar en todos donde se juegan los valores humanos para promoverlos. Con su riqueza evangélica, el Evangelio es buena nueva porque potencia desde dentro todas esas aspiraciones y esas riquezas humanas. Yo creo que aquello de que quien encuentra a Cristo
es lo mejor que le ha pasado en la vida, como dice Gaudio Spes, como dice, perdón, Aparecida. Yo creo que es verdad, porque la Iglesia, cuando cumple su misión y esa misión entra en el mundo, el hombre se transforma, el hombre crece, el hombre se dignifica. Y eso es lo que la Iglesia tiene, buscar realmente el progreso del ser humano. Yo te agradezco, Carlos, esta oportunidad que me has dado para decir todas estas cosas. Quiero saludar a todos los que están viendo este coloquio y decirles que, bueno, que para mí es una alegría ver los temas que van a tocar, que todos son temas que interesan a la sociedad hoy. Entonces me parece importante que realmente esta especie de coloquio sirva para estimular, para animar a ustedes a que se metan a fondo en todas estas cosas que van a tratar estos días de pastoral social, porque es necesario al hombre de hoy esta promoción que es auténticamente humana. Por eso, gracias, Carlos, por tu invitación. Para mí ha sido una alegría poder participar y poder decir una palabra sobre estas realidades tan importantes para el mundo actual.